Vale, bueno, yo os voy a hablar sobre la definición y las características de los estados febriles. Aunque la relación entre enfermedad y fiebre se ha conocido desde la antigüedad, no fue hasta 1868 cuando, tras el invento del termómetro clínico por Wunderlich, se estableció objetivamente qué era el concepto de estados febriles. A partir de ahí, y en los últimos años, en los últimos 40 años especialmente, se han comenzado a establecer los mecanismos fisiopatológicos por medio de los cuales la enfermedad eleva la temperatura corporal. La fiebre se traduce en un aumento de la temperatura corporal más allá del rango de lo que se considera habitual, como consecuencia de alteraciones en el propio encéfalo o bien de sustancias tóxicas que inciden en los centros termorreguladores. Es un mecanismo que actúa como respuesta adaptativa en la mayoría de los animales, ayudando al cuerpo a combatir los organismos que causan enfermedades y surgen en respuesta a unas sustancias, los denominados pirógenos, que se derivan de bacterias o virus que invaden el cuerpo o que son producidos por las propias células. El rango de temperatura que se considera habitual está entre los 36 y 38 grados, aunque se produzcan oscilaciones diarias, pero son inferiores a estas, ¿no? Y bueno, por encima de aquí ya se considera fiebre. Aquí al lado tenemos un termómetro de lo que se considera, de qué consecuencias se producen a determinadas temperaturas. Como vemos, entre los 36 y los 38 grados es el intervalo habitual de la normalidad. Por encima de los 38, sobre todo entre 38 y 40, ya se considera enfermedad febril o puede ser también consecuencia del ejercicio intenso. Entre los 40 grados o a partir de los 40 grados ya se recomienda que se haga un tratamiento de la fiebre, y entre los 41 aproximadamente y los 44 la fiebre puede producir lesiones cerebrales o golpes de calor, que ya son más importantes. Bueno, vamos a hablar un poco de regulación térmica para entender cómo funciona el proceso. El centro termorregulador hipotalámico tiene la función de mantener la homeostasia de la temperatura corporal mediante un balance entre los mecanismos encargados de producir calor y entre los mecanismos encargados de la pérdida del calor corporal. La principal fuente de producción de calor pues es la combustión metabólica, sobre la cual influyen el ejercicio, la alimentación, la temperatura exterior o factores hormonales, mientras que la pérdida de calor pues es regulada mediante mecanismos de conducción, radiación o evaporación a través de la piel. El control térmico se halla en el núcleo preóptico del hipotálamo anterior y en el hipotálamo posterior, esta zona, cuyas neuronas reciben aferencias procedentes de los termorreceptores periféricos cutáneos y de los centrales que perciben la temperatura de la sangre en el cerebro, y allí se produce la integración de toda la información térmica y se emiten las respuestas adaptativas excedentes. Cuando se establece una respuesta de termogénesis o de generación de calor, el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático, que induce la vasoconstricción cutánea periférica, la disminución de la sudoración, el aumento del metabolismo basal o la activación hormonal tiroidea o suprarrenal. Cuando se requiere además una respuesta más brusca e intensa, se ponen en marcha los mecanismos de contracción muscular, como pueden ser los escalofríos o incluso la piloerección, por así decirlo, agilizan el proceso. De acuerdo con todo esto que hemos hablado, podemos concretar que la fiebre es un fenómeno complejo que conduce a la elevación transitoria del punto de ajuste del hipotálamo, del centro hipotalámico, lo que determina que el organismo ponga en marcha una serie de respuestas para elevar la temperatura hasta ese punto de ajuste. Entonces, lo que hace el centro hipotalámico que regula la temperatura es un poco actuar como un termostato, ¿no?, que regula la temperatura. Bueno, vamos a hablar ahora de las características de los estados febriles, que son principalmente dos, los escalofríos y la crisis. Primero hablaremos de los escalofríos, que se producen cuando el punto de ajuste del centro termorregulador se modifica de manera brusca desde un valor normal, desde el valor habitual del cuerpo, a otro superior, ¿no?, que da como consecuencia de la fiebre. La temperatura corporal varía en unas pocas horas hasta alcanzar el nuevo punto de ajuste y como en ese momento, en el momento inicial, la sangre no tenía
no había alcanzado aún esa temperatura, se ponen en marcha una serie de mecanismos por las vías eferentes que lo que hacen es aumentar la temperatura corporal, ¿no? Esto lo que hace, bueno, pues es que, por ejemplo, se ponen en marcha, pues el mecanismo más importante es el escalofrío y la sensación de frío extremo, ¿no? Además, pues bueno, la piel se puede tornar fría por la vasoconstricción o se inicia el proceso de la tiritona. Otra de las características es la crisis, que se produce cuando ha cesado el factor causante de la fiebre o del aumento de la temperatura, bien sea la infección, el patógeno, lo que sea. El punto de ajuste del centro hipotalámico regulador de la temperatura pasa a un valor más bajo, de nuevo, o incluso al valor habitual de la temperatura normal. En este caso lo que ocurre es que la temperatura corporal sigue siendo la del estado febril, pero el hipotálamo trataría de regularla hasta 37 grados, por lo que se da una situación parecida al calentamiento exagerado de la zona hipotalámica, que determina una sudoración muy intensa y un calentamiento brusco de la piel por vasodilatación, lo que se conoce como la fiebre y que ha sido utilizado a lo largo de toda la historia para determinar cuál era el momento en el que se cesaba la infección, ¿no? o el agente que causara el estado febril. Ahora vamos a ver las características, bueno, los tipos de fiebre que se pueden dar. Son 4 principalmente, aunque luego diré otros 2 más. Pero bueno, los más importantes son, aquí vemos el número 1, que es la fiebre continua, en la que las oscilaciones diarias son inferiores a 1 grado centígrado. Así se producen oscilaciones de la temperatura corporal a lo largo de los días, pero no son mayores de 1 grado, son oscilaciones muy pequeñas y sobre todo no llegan a conseguir de nuevo restablecer la temperatura habitual del cuerpo. Luego, en segundo lugar, tenemos la fiebre intermitente, que lo que hace es alternar días de fiebre con otros días de normalidad, pero a un ritmo fijo. Se alternan días de fiebres en las que la fiebre es alta y días de normalidad, ¿no? Pero lo que hacen es mantener un ritmo fijo de temperaturas. Luego tenemos la fiebre remitente, que es el número 3, en la que las oscilaciones diarias son superiores a 1 grado, o sea que son oscilaciones que varían bastante, pero nunca llegan a alcanzar los límites normales del cuerpo, nunca llegan a alcanzar la temperatura normal. Y por último tenemos la fiebre recurrente, que es el número 4, que lo que hace es alternar, en la que se alternan periodos de fiebre continua, que son estos de aquí, ¿no? Sería como en el estado 1, fiebre continua, que no varía más de 1 grado, con otros estados de normalidad, que serían estos de aquí abajo, que incluso podrían sobrepasar, bueno, infrapasar el límite de la normalidad y estar por debajo de la normalidad, pero luego volvería otra vez arriba. El periodo de recurrencia, bueno, puede ser de incluso 72 o 96 horas. Y luego, por otro lado, tenemos la fiebre éctica, en la que la temperatura experimenta grandes oscilaciones a lo largo del día, con picos muy elevados y descensos profundos por debajo incluso de lo normal. Sería, pues bueno, una variación de estos estados febriles, pero muy marcada. Luego tenemos la febrícula, por otra parte, en la que la elevación térmica diaria es inferior a 38 grados. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte.